Entós, el año pasado, na cabera edición del Día de les Lletres, en el discurso oficial de la presidenta, Dios anuncia justamente de la creación de este Premio Nacional de Literatura Asturiana. Con él, la Academia de la Lengua Asturiana quiere hacer pública reconocencia del labor normalizador que representa la creación literaria en el idioma de Asturias y el fundamental papel que jueguen los y les escritores en lengua asturiana en el caltenimiento de la cultura del pueblo asturiano. Les llendes fixaes para la convocatoria de este Premio Nacional de Literatura Asturiana son les siguientes. El Premio Nacional de Literatura Asturiana tendrá carter triañal y contará con una dotación económica de 3.000 euros. Non podrá xebrarse en máis dun autor ou autora, non podrá ser declarado ermo ni concederse a título póstumo. Premiarase al conjunto de toda una trayectoria literaria fecha a lo largo del tiempo en lengua asturiana. Podrán presentar candidaturas al premio la Academia de la Lengua Asturiana, las instituciones culturales y lingüísticas asitiadas en el territorio del dominio lingüístico astur y cualquiera de los miembros del jurado. Las propuestas y la documentación habrá apurrirse antes del día 1 de aviento anterior al año de la convocatoria. El jurado del Premio Nacional de Literatura Asturiana formaránlo el presidente o presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, 3 miembros de número de la institución, que en esta edición fueron Xosé Ramón Iglesias Cueva, Xosé Antón González Riaño y Carmen Muñiz. Un representante de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, que en este caso fue Fernando Padilla, y 2 personalidades de reconocido prestigio del mundo universitario, especialistas en literatura asturiana, que fueron José Luis García Martín y Leopoldo Sánchez Torres, que todos nos acompañen en este acto. La presidencia de la Academia de la Lengua Asturiana fará también el labor de presidencia del xurado, en tanto que la representación de la Consejería de Educación y Cultura llevará la secretaría del mismo. La sierra deliberadora del xurado ha ser secreta y del resultado dará-se anuncia a lo cabero del mes de enero del año de la convocatoria. El ganador o ganadora recibirán el premio coincidiendo con la celebración del Día de las Letras Asturianas, por lo tanto en la próxima edición, y el primer viernes del mes de mayo. A riendas de la dotación económica, el premiado o premiada recibirá un medallón distintivo del premio. La Academia publicará una pequeña antología representativa de la producción literaria del autor. Bueno, el xurado aconsellóse el pasado día 11 en la sede de la Academia de la Lengua Asturiana y llegó a un acuerdo justamente sobre la persona ganadora de esta primera edición del Premio Nacional de Literatura Asturiana. En este sentido, el secretario del xurado, don Fernando Padilla, va a dar lectura del acuerdo y de esa xunta. Estamos ahí entonces el acta de la xunta. Acuerdo por que se concede el Premio Nacional de Literatura Asturiana na súa primeira edición. Aconsellado o xurado del Premio Nacional de Literatura Asturiana, presidido por doña Ana Cano González, presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, y formado por los miembros del número de la institución, don Xosé Antón González Riaño, don Xosé Ramón Iglesias Cueva y doña Carmen Muñiz Chacón, los profesores de la Universidad de Ubieu, don José Luis García Martín y don Leopoldo Sánchez Torres, haciendo de secretario don Fernando Padilla Palicio, director general de Planificación Lingüística y Normalización en representación del Gobierno del Principado de Asturias. Diose lectura a las candidaturas presentadas en esta edición correspondientes a los escritores don Joan Bello, don Antón García, don Roberto González Quevedo, doña Berta Piñán y don Joan José Sánchez Vicente. Después de una exposición de los méritos de los candidatos, en la que se afirmó que cualquier de ellos era merecedor del premio, tuvo lugar un alderique entre los miembros del xurado, procediéndose de arreo a una serie de votaciones. 3 de ellas, los miembros del xurado apautáronse en la resolución que había de arreo: conceder el Premio Nacional de Literatura Asturiana en la convocatoria 2017 al escritor don Joan Bello, por la extraordinaria calidad y relevancia de la su trayectoria literaria, camiesta, poesía y narrativa, que viene jugando un papel fundamental en la dignificación y visualización de la literatura asturiana y de la propia lengua, así como por el amor de la proyección estatal e internacional que algama la su obra con numerosas traducciones a extremaes lenguas. Y para que así se afite a los efectos afalladizos, robo este escrito
faciendo de secretario Lubieu a 11 días andados del mes de xenero de 2017. Roblao Fernando Padilla Palicio, secretario del xurado del Premio Nacional de Literatura Asturiana, Visto Bueno, doña Ana María Cano González, presidenta del xurado del Premio Nacional de Literatura Asturiana. Bueno, pues esta es la anuncia que queríamos dar y no sé si tenéis alguna entruga o alguna cosa que hacer, pues nada, podéis hacer. Yo creo que estamos muy satisfechos como Academia de Lengua Asturiana y de IUC como xurado, porque bueno, cualquiera de los candidatos asunta las condiciones necesarias para que pudiera ser premiado. Lógicamente el premio no puede recibir más que una persona. En este caso el escritor escollido fue Xoán Bello, y que es una persona pues que tiene una dilatada trayectoria de creación literaria a lo largo de no sé cuántos años, pero yo creo que el primer libro que lo asolió en el año 1982, el del Cuarto Maguillo, que era de poesía, y después colaboró la obra de él, tiene un impacto extraordinario en lo que fue todo el proceso de dignificación y de normalización social de la lengua asturiana, y realmente colocó la literatura asturiana en el mapa de la literatura no solo estatal, sino también internacional, ¿no? Entonces, yo creo que todos conocemos la obra de Xoán Bello y la trayectoria, y digamos que la Academia de Xurado está muy satisfecha del resultado de esta primera edición del premio, ¿no? Al final, ¿cuántas candidaturas eran? ¿4 o 5? Cinco, la de Xoán Bello, Antón García, Roberto González Quevedo, Berta Piñán y Xoán Xosé Sánchez Vicente. De todas las maneras, tenéis una copia del acuerdo donde vienen los miembros del xurado y los candidatos, ¿no? Si necesitáis una redacción de las publicaciones de Xoán Bello para hacer la noticia, también se os facilita. Quiero decir que, pero y un autor que la obra de narrativa seguramente más conocida por todos, que es la Historia Universal de Paniceiros, fue traducida después al castellano, y en esa versión castellana ganó el premio Ramón Gómez de la Serna de 2003. Fue uno de los libros más empoderados de las obras por la crítica literaria, a nivel estatal, y está tornado a distintas lenguas, ¿no? No sé si los miembros del xurado queréis anestar alguna cosa en relación con el premio o con la obra de Xoán Bello. Evidentemente cualquiera de ellos podría, pero el premio es uno, ¿no? Vale.